Cordial saludo, estimados estudiantes del Grupo 1 de Antropología Visual. Doy paso a la retroalimentación de los trabajos presentados como proyectos de diseño etnográfico. Bueno, el primero, el paredón, Lisette Xiomara Blanco. Entonces nos trae un trabajo desde San Martín Cesar. Aquí ella hace una introducción pues en torno a dónde se ubica San Martín, que cuenta con unas zonas fértiles, unas altitud, una producción ganadera, unos rastrojos, etcétera. Es una descripción muy enciclopédica, no es una descripción propia de ella. A mí me gustaría más una descripción tuya, donde tú puedas contarnos pues dónde queda y por qué es interesante eso. Por lo que cuentas, pues vas a trabajar el aguacate criollo. Sería bueno que me contaras la importancia que para ti tiene ese aguacate criollo. Más allá de decir que tiene un rendimiento de 12 toneladas por año y que el tecnificado tiene 78 eh, hectáreas y tiene un rendimiento de 320 toneladas hectáreas al año, porque pues son datos que realmente puede que le interesen a un agrónomo, pero que pues nosotros estamos trabajando antropología visual. Usted es un artista, yo soy antropóloga, entonces no tiene sentido en ese sentido como hablarnos en ese lenguaje. Sí, es como cuando uno va al médico y le hablan en el lenguaje técnico y uno, ay, ¿sabe qué, doctor? Más bien hábleme en cristiano. ¿Me va a morir o no? Eso. Cuéntame para ti por qué es importante el aguacate, para ti por qué crees que es esa importancia en ese municipio y por favor háblalo con tus palabras, más que decir pues cuál es la extensión de San Martín o eso. Tal vez hay otros elementos que podamos hablarnos de tú a tú que pueden ser más significativos. El problema radica cuando llegamos al problema. Y es que tú lo enfocas en las enfermedades que tiene el aguacate. Una bacteria que aparece durante el transporte o otra bacteria pues que es el anatraconosis, que pues, seguramente para las personas que son agrónomos, tecnólogos en este sentido, pues puede ser muy importante, pero para ti y para mí, que estamos en el campo de las artes, de la investigación social, pues no nos dice nada. Y eso yo les dije, ustedes no son ni médicos, ni son agrónomos, son artistas visuales. Y me pregunto si un artista visual, si quiere trabajar sobre las bacterias que afectan el aguacate, ¿es eso lo que te gustaría a ti hablar como artista? Yo creo que los artistas tenemos como una mirada distinta sobre la sociedad, una mirada con la cual podemos nosotros aportar y decir. Entonces no creo que sea sobre las bacterias que vayas a hablar, sino sobre las relaciones sociales que hay detrás de ellas. Otro tema que tú evidencias ahí es el abandono de las entidades gubernamentales para la construcción de vías y que eso dificulta el acceso al área de cultivo. Yo me pregunto ahí si eso también es el tema que un artista quiere hablar. ¿Es en serio? ¿Tú quieres como artista dedicarte a hablar del abandono de las entidades gubernamentales o como artista estudiando antropología visual puedes aportar algo sobre las relaciones sociales, sobre que se establecen alrededor del cultivo del aguacate, desde su producción hasta su comercialización? A mí me llega un aguacate a mi mesa y yo lo abro, pero yo detrás de ella no los conozco. A mí me gustaría saber que hay campesinos que han aprendido eso desde sus familias antes, que han aprendido generaciones a generaciones o que si eso es un cultivo que se introdujo hace poco. Me gustaría saber si hay asociaciones, si eso lo cosecha el hombre y lo recoge la mujer. Me gustaría saber qué esfuerzo tiene don Juan, don Pedro, para que eso esté. Me gustaría ver la imagen de ellos, hechas palabras ahí. ¿Mm? A mí me gustaría preguntarme si hay una sostenibilidad de este mercado.
preguntarme si la introducción de técnicas de rendimiento tecnificado del aguacate han modificado conocimientos ancestrales de producción del aguacate. Cuando nosotros, como artistas, vemos una obra de un campesino con su aguacate, detrás de ella hay un proceso de investigación social. No solo está el título campesino y ya, sino que está todo un conocimiento sobre eso. Es ese conocimiento que yo quisiera que tú pudieras explorar, ¿sí? Pero estos problemas son problemas para un agrónomo, pero no para un artista visual, ni para un antropólogo visual. Entonces entiendo que vas a trabajar en la finca del Loro, en Vereda El Loro, en la finca Buenavista. Ten en cuenta que estos son nombres y como nombres deben ir en mayúscula. E del Loro, L del Loro, la B larga de Buenavista y la B corta de Vista. Son nombres y los nombres van en mayúsculas. Entonces creo que ese es el espacio donde tú vas a hablar sobre la producción. Pero hay otros contextos de observación que no tienes ahí en cuenta, que son los espacios para la comercialización, que son la plaza de mercado y las tiendas, que debes de ponerlas ahí en esos lugares, en ese contexto de observación, porque debes de enfocarte en que también ahí vas a pedir unos permisos. Entonces, miremos pues cuáles son esos personajes principales, por favor, ponles nombre. Dime Juan Pérez, Carlos Rodríguez, porque ya es necesario que sepas que ellos te van a dar permiso o no y que no llegues a la próxima semana sin saber a quién pedir permiso ni con quién hablar. Entonces, por favor, necesito que dejes ese generalizado de campesinos en general. El centro de acopio tiene unas personas, está doña María, doña Juana, que venden en la plaza de mercado, don Juan, que es el dueño del comercio. Hay unas personas que tienen nombres y apellidos y a las cuales hay que pedir permiso. Ya los tienes, aquí hay un generalizado, pero no, nada de eso. Y del país, no sé, es que vas a recorrer todo el país en los lugares donde se vende aguacate. Creo que no. Creo que lo vas a hacer solos en tu municipio, porque si no te sería una producción muy costosa. Entonces, fíjate que estos son pequeñas palabritas que a veces no tenemos en cuenta. Yo te voy a poner un ejemplo y es un proyecto de investigación que hicimos hace poco y que nosotros teníamos en mente hacer un artículo de investigación y en el artículo en el proyecto escribimos al menos 2 productos de investigación, un artículo publicable y otro una reseña publicable, y eso lo repetimos en cada ítem sin darnos cuenta. Entonces teníamos que hacer al final como al menos 2, significaba que eran 3 artículos por cada ítem y teníamos 5 ítems. Básicamente teníamos que presentar 15 procesos de investigación, productos finales. Lo mismo acá, si tú dices el país, terminas hablando en generalizaciones totales de qué vas a hacer. Bueno. Lo mismo en acontecimientos y acciones a observar, no lo desglosas. El amanecer del campo y sus cultivos y ¿qué más? De ahí pasas al domingo de cargas en la zona urbana y la hora de comercializar el producto. Creo que hay más procesos entre esos lugares. No nos vamos a quedar 5 minutos mirando un amanecer, no nos vamos a quedar 5 minutos viendo cargar aguacate y 5 minutos viendo a una señora vender aguacates. Creo que hay otros elementos que podemos mirar. Aquí, si tú no vives en esa vereda, yo te recomiendo que no lo hagas. Si va a ser complicado, digamos, el acceso,
a las diferentes veredas, es mejor que te concentres en una sola. Si tú vives en la del Oro, en solo una, para no tener que movilizarte más. Esa no es la forma de presentar una bibliografía. Eso simplemente son links. Hay unas formas en que se presenten y son las normas APA, por favor, para que las tengas en cuenta. Siguiente al paradidón es Rocío. Con Rocío hablamos porque ella tiene la propuesta de generar una investigación sobre una huerta. En FUNSA, pues también hace una presentación de FUNSA muy enciclopédica, que pues yo preferiría saber que me digan que existen unas condiciones ambientales determinadas para que sea fértil y que hay unas personas que han vivido ahí toda la vida. Realmente no sé hasta dónde sea importante saber que tiene una pendiente entre 0 y 1 grado, que es bien drenado. A partir de los 40 o 50 gramos centímetros de profundidad se puede hallar agua húmeda hasta en temporadas secas. No sé hasta dónde eso sea importante como dato para un proceso de investigación etnográfico. Bueno, entonces hay zonas francas, eso significa también unos procesos de migración, de proceso de industrialización comercial. Afunza, como todos los municipios aledaños a Bogotá, pues están creciendo y cambiando unas dinámicas sociales terriblemente y cada vez más rápidas, porque pues está yendo la industria hacia allá, ya no está sentada en la ciudad, sino que se desplaza. También sirve de zonas de dormitorio para personas pues que viven allá y que trabajan en Bogotá. Y claro, pues no hay una, se desliga quienes viven y trabajan ahí de los que están ahí. Entonces, esas son unas problemáticas de cambio cultural que genera, pues, claro, unos procesos muy difíciles, ¿no? Tú vas a trabajar una huerta que pues ya estuvimos mirando, que van a hacer. Me preocupa que no se haga que nos quedemos en la mitad sin hacer. Ojalá la puedan hacer porque sí es muy importante tener huertas, volver a retomar y a regenerar un poco esos lazos con la tierra, con el cultivo, con la producción. Y esos son unos procesos que cada vez nos estamos dando, ¿no? En el colegio de mi hijo pues tienen también una finca, una huerta, y desde muy pequeños les están diciendo a ellos así se siembra el tomate, porque lo más importante en este momento es aprender a sembrar y a comer antes que saber 200 idiomas y ser competente en la industria y el comercio. Hay problemas, pero las plagas no son un problema social. Hay problemas que son como la separación de los integrantes, el fracaso de la observación, pero eso no es un problema de investigación. El problema de investigación es muy concreto y tiene que ver con las relaciones sociales existentes en torno a las huertas, cómo hay unos conocimientos, cómo hay un proceso de creación de esa huerta, ¿sí? La plaga es un problema para el agrónomo, pero para el antropólogo no lo es. El que se rompa el grupo es un problema de logística, pero no lo es para el antropólogo. Entonces, por favor, mira que es un problema de investigación social para poderlo formular. Hay unos contextos de observación, entonces pues tu casa, el lugar donde se va a realizar la huerta, el lugar pues es ubicado en una zona de FUNSA, y ya tienes ubicadas pues las personas y eso es importante. Yo espero que por favor se realice para que no puedas perderlo. Es importante, es un tema que me parece muy importante. En la ciudad he visto que ya hay varios ejercicios de agricultura urbana.
En la zona centro de Bogotá incluso conocí varios ejercicios. Hay uno en Casa B, que es una cine huerta. Está la huerta de la Candelaria, que incluso la semana pasada la alcaldía decidió cerrarla, porque pues no es, para la alcaldía es un ejercicio comunitario que está tomando alto vuelo y que pues puede ser peligroso para como proceso de aglutinamiento social. Y eso es interesante. Hay varios antropólogos trabajando ahí en ese trabajo de esa huerta. Las de las desventajas que tienes es que el mirar cómo esas técnicas de registro y producción. Tengo entendido que este curso lo tienen que ver a la par de video. Luego espero que también las cosas que ya aprendan los puedan aplicar aquí. Y que si no, pues ahí hay un software en el entorno de aprendizaje práctico. Y por ahí tal vez les voy a dejar otro que conocimos recientemente, libre, gratuito, que es muy fácil de trabajar, que pueden mirar muchos tutoriales. Pero más de la parte técnica, me interesa más la parte conceptual que puedan tener en el proyecto. Siguiente al paredón. Uber. Uber está en Manaure, Cesar. Manaure, Balcón del Cesar, no es principalmente un clima frío. Hay zonas, obviamente la zona fronteriza con Venezuela, que tiene clima frío, pero que yo conozca, tiene de temperatura cálida, templada a fría. Incluso hay una proporción de esas zonas que se conocen donde el clima frío creo que es más pequeño. Por favor, no todo es clima frío, incluso es como más pendiente. Y en esa zona fronteriza con Venezuela es que es frío y que pues es importante para la zona conocer pues ese espacio que vas a trabajar, ¿no? No sé hasta dónde sea un sitio muy, muy turístico, Manaure, Balcón del Cesar. Yo creo que no es tan turístico como tal vez lo dices ahí. Tú me hablas acá de un producto muy significativo y que me parece muy interesante, que es la mora silvestre. Y eso nos diferencia de la mora de jugo. La mora silvestre pues es más pequeñita. No sé si se comercialice. Yo solo lo he visto como planta casi que utilizada en aromáticas para remedios de la tos. No he visto que la vendan en plazas de mercado, nada de ello, sino que son las personas que trabajan en las plazas, en la zona de hierbas aromáticas las que las venden. Quisiera que miraras si vas a trabajar la mora silvestre o la mora, ¿sí? Es necesario que diferencies eso. Y además si vas a trabajar otro tipo de cosas, porque yo veo que no te estás enfocando en un solo producto, sino que te estás dispersando en varios. Entonces también hablas del tomate, el árbol, del lulo, del cacao, del café, la yuca, el aguacate. Y más adelante pues hablas de otros como el café y el cacao, unos mercados y fábricas para el café y el cacao. Entonces, yo quiero saber si tú te vas a enfocar en la producción de la mora silvestre, del cacao, del café, de la yuca, del aguacate o de qué, del tomate de árbol o de qué. Es mejor enfocarse en un solo producto para poder hacer la cadena de producción y llegar hasta la comercialización y no tener un mar de productos a donde no vamos a llegar a nada. Por favor, restringe a un solo elemento. Si vas a trabajar, por ejemplo, el cacao es un producto muy interesante
y que en Cesar se está empezando a cultivar de forma muy dinámica, ya que se pide cada vez más y con unas intensidades de aromas y sabores, casi que como el café. Está entre los productos que que son piloto para la parte de reintegración y de conciliación social, etcétera. Yo no entiendo muy bien la problemática. Yo hagamos el ejercicio de lectura, la problemática por el territorio y la legalización de estos. ¿Legalización de qué? De los territorios. Luego son territorios no legales, son zonas de invasión. La problemática por el territorio y la legalización de estos es un problema para los productores de frutas, guineo, plátanos, café y cacao, personas quienes lidian con la problemática de tierras a diario. Creo que tiene que ver con la legalización de tierras. No sé si es un proceso que haya de irrupción en zonas y eso se ha dado y es muy interesante observarlo, donde campesinos toman tierras para trabajarlas. Incluso existe una guerrilla en Brasil que se llamaron los enterristas, los enterra, significa los sin tierra, fue muy importante, incluso creo que está vigente en la zona amazónica, donde les robaban la tierra, digamos, a los productores de caña para sembrar huertas. Y eso era una acción de resistencia. Y mataron a muchos de los líderes sociales de los enterristas. Fue una guerra bastante fuerte. Creo que durante el gobierno de Lula se llegó como a unos pactos con ellos y se dieron algunas tierras, pero son personas que luchaban por la tierra y por que se hiciera una reforma agraria. Quisiera saber si lo que estás abordando aquí tiene que ver como esos procesos de trabajo de tierras no legales y entonces mirar entonces a qué es exactamente lo que quieres abordar. Si es ese tipo de tema es interesante porque la tierra y el trabajo van muy ligadas, ¿no? Y eso va ligado también a unos conceptos de política, a unos conceptos sociales, a unos conceptos de economía, entre comillas, tierra para quien la trabaja o la tierra es de quien la necesita o hay que subirle los impuestos a las tierras no productivas. Mira que son conceptos y son producciones simbólicas abordadas en torno a la construcción de territorio y el territorio es un concepto muy antropológico. Entonces sí, pero habría que mirar cómo lo estás construyendo y desde qué conceptos, cómo lo vas a abordar, teórica y conceptualmente. Luego hablas del abastecimiento y la comercialización de fertilizantes. Y ten en cuenta que eso es un problema para un agrónomo, pero no para un antropólogo visual, artista, ¿no? ¿Qué relaciones sociales hay tal vez en ese afrontar inconvenientes? ¿Qué estrategias sociales surgen para solucionar o mirar qué se hace con esa falta de químicos, con esa falta de esas soluciones sociales son las que tal vez podemos intentar mirar. ¿Cuáles son los puntos críticos? No sé a qué te refieres con puntos críticos. Críticos son problemáticos, son sitios muy conflictivos. ¿Será que estamos otra vez yendo como a esos lugares donde se están apropiando de tierra para el trabajo, para la producción de cosas, de productos agrícolas? En esos terrenos ilegales, entonces tal vez ir a esos terrenos ilegales en distintas veredas y luego me hablas de centros de comercialización. Yo lo que veo acá es que no hay un problema definido y no hay un contexto definido.
A mí me gustaría muy bien que me dijeras, yo voy a trabajar la producción de mora en la vereda La Toma, no, entre comillas La Toma, no sé cuál vereda, la finca tal, y esta es la persona con la que yo voy a hablar. Lo mismo aquí, pues estás en un etéreo, personas productoras, hay que ponerle nombre, Juan, Carlos, María, José, etcétera. Hay que ponerle quiénes son esas personas y qué es exactamente lo que vas a ver. Porque yo lo que siento es que acá tienes como muchas cosas y poco llegar a un punto final. Mm, Lo mismo en los acontecimientos, empiezas al principio hablándome de la producción y luego ya te das a los mercados, las fábricas y los lugares de compra. Al fin, ¿qué? Vamos a mirar los campesinos productores de mora o cacao o aguacate o café, o vamos a ver la parte de comercialización o la parte de fábricas o cómo se establecen otras cosas. La bibliografía de Cefai es la bibliografía de mi curso, pero tú no has citado ahí a Cefai ni lo has usado para nada. Has tenido que usar otra bibliografía. Entonces pon tu bibliografía, no la mía, porque esto no tiene nada que ver ahí. Siguiente al paredón. Ana, creo que me estás presentando el mismo trabajo de la vez pasada y tienes todavía los mismos problemas que yo te había retroalimentado desde la vez pasada. Entonces, el enfoque del tema. Bueno, mira que yo te había pedido 2 páginas, es porque esto debe ir mucho más desglosado. Y ya te lo he dicho. El enfoque del tema es un restaurante escolar, que es Instituto Educativo Siglo XXI, que no me dices dónde queda. En Tauramena, Casanare, en qué vereda, en qué lugar, ni idea. Es urbano, es rural, dónde queda, ni idea. Es importante ya que los niños son el futuro del país, sí, también las personas mayores y los adultos mayores también vamos a estar en un futuro y también son importantes. Velar por su alimentación y saber que los niños en su institución donde llegan llenan de conocimiento y valores, también tienen una alimentación de calidad y que el aporte de su desarrollo y su bienestar. Y acá nuevamente te digo, recuerda que tú no eres nutricionista, tú no eres médico. Entonces, tienes que empezar a hablar sobre qué podría decir un artista frente a la nutrición de los niños o a la caseta escolar. Si bien se puede definir sobre la seguridad alimentaria, por lo visto es lo que vas a trabajar, sí es necesario que empieces a mirar qué significa seguridad alimentaria. Es un tema bastante complejo, tiene una definición muy complicada y que es un tema que si te vas a meter por ahí debes investigar. Y que ahí no me estás diciendo nada y cómo lo vas a enfocar desde una caseta. Si tú vas a mirar el problema de seguridad alimentaria, significa que los estudiantes, los chicos que vayan ahí, deben tener a su disposición los elementos nutritivos que deban tener para su bienestar. Pero si lo miramos desde la antropología, significa que también debe tener los elementos nutricionales que su cultura le dice que allí debe estar. Entonces, no sé si en Tauramena todavía, por ejemplo, haya comunidades indígenas que usen casabe. Entonces, el casabe debería estar presente en esa cooperativa, en esa caseta de alimentación, en ese restaurante escolar. Si debe estar lleno de los frutos de la región, debe estar con la gastronomía de la región, o mirar qué es lo que pasa en esa relación de caseta, restaurante, cultura. El contexto va a ser este instituto, pero ni siquiera me dices dónde queda.
No tengo ni idea dónde está localizado, ni siquiera sé si es primaria, si es secundaria, si es un jardín, si tiene apoyo del ICBF, si es privado, si es público, si depende de la gobernación de Tauramena, si depende de los curas párrocos, de quién, la alimentación de la caseta está a cargo de las madres, cabeza de familia, está a cargo del ICBF, está a cargo de quiénes son los que manejan la pauta escolar, quiénes manejan la minuta escolar, quiénes son las personas que intervienen en ellos. No me lo dices. No lo dices. ¿Cuál es tu contexto de observación? Y la otra cosa que que yo había dicho es que esto tiene que ser sobre la alimentación tradicional. ¿Tú crees que esto hace parte de la alimentación tradicional de Tauramena? Yo restringí desde el semestre pasado esto porque este tipo de problemáticas salían, digamos, y eran muy difíciles de abordar desde lo antropológico. Por eso tiene que ser desde la gastronomía tradicional. Puedes trabajarlo si quieres en el colegio, pero pero tienes que replantearlo y te lo he dicho ya varias veces. Están las cocineras y cómo se llaman, quiénes son, a quienes le trabajan para el ICBF, trabajan para el municipio, para la gobernación, para el colegio es privado público, eso tiene que ver porque si trabajan con el ICBF tienen una minuta nacional que no se puede modificar, no puede cambiar y que tiene pues bastantes problemáticas frente a la contratación que se está dando y que pues puede ser incluso contraproducente para tu trabajo. Y pues que tienes una autorización escolar. Yo la verdad veo que no tienes un proyecto de investigación y que no está enfocado realmente a un proyecto ni siquiera interesante desde el arte, interesante desde la construcción de patrimonio, desde identidad y cómo lo vas a trabajar. Lo veo bastante etéreo, muy etéreo. Eh, y yo creo que tu mayor desventaja es que estás repitiendo como lo que tenías de un semestre pasado, que no lo lograste llevar a cabo y que en este tampoco, pues yo veo que hayas hecho mayor cambio y que no se ve. Incluso tampoco te adaptas. Yo empecé con la comida en general, luego lo fui restringiendo poco a poco. En este semestre solo vamos a abordar únicamente comida tradicional y acá no veo ese espacio de comida tradicional a no ser que pues esté mirándose esa comida tradicional en el espacio del restaurante escolar. Así no se hace una bibliografía. Por favor, mira qué significa las normas APA y cómo se plantean. Siguiente es Daniela Cubides. Alaix. Yo conozco una Daniela Alaix, antropóloga, arqueóloga. Ella va a trabajar en Tibasosa, en el municipio de Boyacá, y nos va a trabajar sobre la feijoa, que me parece muy interesante. No es una fruta, digamos, autóctona, sin embargo, ya está muy metida entre nosotros. En el último siglo se ha cultivado acá y cada vez se comercializa. Yo creo que se ha arraigado en nuestra cultura y eso es importante, me parece muy chévere. Y claro, se han hecho un montón de productos a través de la feijoa, como el sabajón, los postres, todas estas cosas deliciosas que están ahí. Y ya incluso hay festival de la feijoa que me parece tan interesante. Creo que no alcanzamos a registrarlo en video, a registrar lo que estés, pero tal vez sí como mirar esa preparación para ese festival lo puedas tener, ¿no? Aquí nuevamente como que ese problema de investigación, las plagas y las enfermedades son un problema para los agrónomos, pero no para los antropólogos sociales, para los artistas. Tenemos que ponernos a mirar cuál es nuestro problema de investigación social
investigación de tipo antropológico. Ustedes se hicieron la lectura que estaba en el entorno de conocimiento. Es que a veces cuando veo esto, que me ponen estos problemas de investigación, digo, no vieron, no las vieron. ¿Qué es lo que yo les estoy planteando acá? Que miremos cuáles son esas relaciones sociales que se han construido a través de la Feijoa. Entonces, cuáles son las relaciones, ese cante, ese baile, esa gastronomía, a través de todos esos productos que se han innovado, donde está la Feijoa presente. Entonces, mirar esa introducción de ese producto y en ese cambio cultural y ese arraigo cultural que ha tenido Antigua Sosa. Entonces, yo creo que hay que delimitar ese contexto de observación. ¿Qué es lo que quieres ver? Si vas a ver producción, desde la producción, pues no nos pongamos a ver control de plagas. ¿En serio un artista visual quiere hablar de control de plagas? Yo creo que los artistas visuales quieren hablar de otras cosas más emocionantes para ellos. Por supuesto, para un agrónomo debe ser maravilloso hablar de control de plagas, pero yo creo que los artistas podemos hablar de otras cosas más sociales. Mirar de cómo esa fruta está en medio de todo, en medio de los nuevos sazones, en medio del jugo, en medio de los sabores nuevos, del sabajón, etc. Y hay que ponerle nombre a esos personajes. Juan, Pedro, José, y si me dan el permiso, y ellos son los que cosechan. María, Juana hacen sabajón. Don Lucas y don Juan hacen postres. ¿Quiénes son los vendedores? ¿Quiénes son los que hacen el sabajón? ¿Quiénes hacen el vino de Feijoa? ¿Quiénes hacen todos esos elementos, esos sabores, y cómo eso se articula incluso con el mismo municipio, generando todo el festival de la Feijoa? Miren que este es un producto a través del cual se articula socialmente todo un municipio para generar una plataforma social de tradición, de comercialización y de turismo. Eso es lo que necesitamos, ¿sí? Porque ustedes van a llegar como artistas a trabajar como gestores sociales, van a trabajar como el que trabaja en la Casa de la Cultura, van a ser directores de la Casa de la Cultura, y no les va a interesar la plaga ni del aguacate, ni de la feijoa, ni de la mora. Les va a interesar es cómo esos productos que ustedes tienen en su región pueden articularse como procesos sociales y cómo los pueden llevar a mostrar más allá. Entonces, creo que estos son los 5 trabajos primeros que reviso. Veo que en los 5 hay unos problemas terribles de no saber definir ese problema de investigación social, y que lo he repetido varias veces. Espero que estos charlas pues les ayude como a mirar como ese clic, ese cambio de mirada que podemos tener frente a los productos. Salvo el de la restaurante escolar, yo siento que sí son factibles de llevar, siempre y cuando pues todos hagan unas correcciones para el presentar. Recuerden que esto lo tienen que hacer cuanto antes para poder delimitar y mirar bien qué es lo que van a observar en su crónica fotográfica. Este trabajo no se califica ahora, sino que se califica con la fase 2. Mil gracias. Rápidamente paramos. Hasta luego.